Buenas noches, bienvenidos a este programa de la cruda realidad, la realidad sin filtros, sin maquillaje, como yo. En esta ocasión tenemos unos invitadísimos, se llaman Dextra Group y pues son unos muchachos muy jóvenes pero muy polémicos y yo sé que van a dar muchísimo de qué hablar. Bienvenidos Daniel Correa, Andrés Cardona. Gracias por estar acá, por aceptar esta invitación y vamos a hablar un poco de la cruda realidad que les ha tocado vivir a ustedes, pero también la que les toca vivir a quienes ustedes representan. Bueno, Sobandra, muchas gracias por la invitación, aquí contento de estar contigo hoy y bueno, vamos a hablar de la cruda realidad. Vamos a contar un poquito ustedes quiénes son, qué hacen, cómo comenzaron, por qué escogieron lo que escogieron, qué los motivó a esa área. Vamos a que la gente se ponga en contexto de lo que ustedes han hecho hasta ahora. Ok, primero, Sondra, muchísimas gracias por invitarnos. A nosotros nos encanta compartir lo que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido. Realmente ha sido un proceso muy gratificante. Han sido varios años en los cuales vivimos un proceso de hacer una empresa con las uñas a construir un grupo de empresas que hoy está cambiando una industria, y no solo una industria, sino una generación, porque somos muchos millennials haciendo esto. Claro que sí. Vamos a contarle a la gente que ustedes son abogados. Parecen artistas, se ven muy lindos, están muy jóvenes, no tienen pinta de abogados, se ven muy chilling. Pero, ¿por qué ustedes son unos abogados así como tan, no sé, como tan de farándula? Ok. Pues realmente nosotros iniciamos como abogados corporativos. Nosotros salimos de la universidad y dijimos, bueno, ¿por qué vamos a hacer lo mismo que los demás? O sea, realmente vivimos en un país donde somos el segundo con más abogados en el mundo. Entonces, salir a hacer lo mismo no estaba en nuestros planes. Creamos una compañía, empezamos con una firma y empezamos a asesorar empresas. Eso fue lo primero que hicimos. Eso fue el primer paso. Dijimos, vamos a salir a la calle, vamos a ver qué tal es la calle. Yo creo que de eso tenemos muchas historias. Empezamos con una en la cual yo voy donde Andrés y yo le digo, listo, eso no es sino vender 10 asesorías de Un salario época. mínimo. De medio salario mínimo. Me llamó a la casa y dice, Andrés, recién salido de la universidad, Andrés, le tengo un negocio. Vea, montamos una firma, conseguimos 10 clientes, cada uno un salario mínimo y esos son 7 millones de pesos. 3,5 para usted, 3,5 para mí. ¿Y eso hace listo. cuánto? No, eso hace como 5 años ya, hace 5 ratico. años. Total. ¿Y cómo fue esa cruda realidad de darse cuenta que la calle es diferente? Yo tengo una anécdota y es que la primera vez que salimos a buscar clientes, en Medellín hay una calle que se llama la calle 80. Recuerdo muy bien que ese día Daniel me dijo, vaya, póngase un traje, una camisa, unos zapatos y salimos a buscar clientes. No teníamos ni idea de cómo conseguir clientes, a diferencia de hoy que tenemos un sistema de marketing mucho más optimizado. Y no usan traje. Y no usamos traje, total, 100%. Pero imagínate que en ese entonces me dice Daniel, vayamos a buscar clientes y nos salimos a recorrer la calle 80 en Medellín, a tocar puertas en negocios, literal. La idea de la firma era asesorar negocios y empresas. Y en ese entonces tocamos la puerta de una empresa de trajes, recuerdo muy bien, una empresa de trajes, de matrimonio y de alquiler de trajes. Y esta persona nos abre y nosotros decimos como que hola, somos abogados, venimos a ofrecerles unos servicios jurídicos para su empresa. Y literalmente la señora ni nos saluda y nos cierra la puerta en la cara. Yo creo que ese fue el primer baldado de cruda realidad en ese entonces. Literal, Pero no. además porque tienen una cara de niños ahorita, no me imagino cómo fue hace 5 teníamos años. barba. No teníamos ni 3 pelos en la cara, parecíamos bachilleres. O sea, la barba es un truco. Nosotros, cuando pasó eso, fue como bueno, pues madre, vamos a hacer esto de aquí para adelante, ¿qué hacemos? Nos fuimos para el Viva, ahí nos sentamos, echamos cabeza, no, vamos a cambiar la estrategia. Porque si llegamos a tocar súper queridos, bueno, no. Y dijimos, vamos a cambiarla. Y fuimos al local del lado, que era una academia de inglés. Sí, sí. Yo, hola, ¿cómo está? Buenas. Buenas. Sí, ¿dónde está la gerente o el gerente? Lo que pasa es que somos abogados y solo le podemos decir esta información al gerente. Inmediatamente es distinto, ya no nos cierran la puerta. ¿Pero de llegaron la con cara de malos o llegaron con la carita que tienen ahora? No, llegamos con cara, en ese momento cara de malos, serios. Enojados, ok. O sea, le estábamos haciendo un favor a esa persona, le estábamos anteponiendo de una situación legal X
y nos sentaron con la persona que era. Esta vez sí, ya no, siéntense, venga, tómense en un cafecito, para que se tranquilicen. Listo, llegamos donde era. Esa fue la primera, yo creo que esa fue como la primer aprendizaje que tuvimos. Y es que en un negocio, cuando vas a hacer negocios, tienes que hablar con la persona que toma las decisiones. No te puedes sentar con la que atiende el mostrador o con el administrador, sino con el tomador de decisiones. Pero es que esa es la parte difícil, porque la cruda realidad es que uno va a tratar de hablar con el que toma las decisiones, el dueño del aviso, como dice uno, y jamás lo atienden. Ese es el complique, y sobre todo cuando uno está joven y está empezando a tocar puertas, es lo más difícil que hay. Total. Bueno, y de ahí, ¿cómo llegaron a convertirse en Destra, los abogados más famosos de artistas de Colombia? Después de ese proceso, empezamos literal a lo que fuere. O sea, nos llegaban divorcios, nos llegaban litigios en municipios. Una vez nos tocó uno casi 8 horas de distancia. Wow. No, y nos metimos, hasta que de un momento a otro nos sentamos. Realmente todavía lo hacemos. O sea, no pueden pasar 3 meses en que no nos sentemos todos y digamos, bueno, ¿qué está funcionando? ¿Qué no? Venga, reorganicémonos, que normalmente la compañía tradicional pueden pasar años sin replantearse qué hacen. Y por cosas de la vida llegamos a una casa que nos sirvió de oficina. Nosotros teníamos un coworking cerquita a Unicentro, el centro comercial. Entonces, en el coworking atendíamos los clientes. Eso era en Medellín, En ¿no? Medellín. Ya. Atendíamos a los clientes para que no nos vieran en un centro comercial, pero trabajábamos en la zona de comidas del centro comercial. Esa era la oficina. Hasta que el portero ya nos conocía, el portero ya nos otra vez nos tocaba tomar. Comprábamos un café por la mañana y nos lo tomamos hasta la mitad. Eso nos daba todo el día. Todo el día Todo nos el día tenía que teníamos durar. un café. Todo el día. Y dijimos, bueno, ¿dónde hacemos una demanda? Nos íbamos para o la casa de Andrés o nos íbamos para mi casa. No, vamos a alquilar una piecita. Y alquilamos una piecita por el barrio Santa Mónica. Espera, yo me acuerdo que antes de alquilar la piecita, ya teníamos tantos papeles que nos tocaba guardar todos los papeles en el bolso. Entonces salíamos de la casa con unos bolsos pesadísimos. O sea, no teníamos archivador para guardar las cosas. Entonces nos tocaba llevar todos los papeles en el bolso. Todos los días. Y ese bolso era como un ladrillo. Era súper pesado. Ahí fue que dijimos como que ya es hora de buscar un espacio donde podamos estar y tener las cosas. Total. Bueno, total. ¿y cuál fue ese primer cliente que les abrió la puerta a este mundo del entretenimiento? Total, mira, cuando pasó lo de esa piecita se dio porque una semana antes, David Lord Dewey, que es el actual vocalista de Piso 21, en esa época era compositor, nos dijo, muchachos, yo estoy inaugurando un estudio con unos amigos, vayan. Y fuimos, y vimos esa piecita ahí. Yo dije, no, esta piecita fue. Bueno, ¿cuánto por esa piecita? No, en esa época, 400.000 pesos el mes. De una, fue esa piecita. Entonces ahí pusimos los archivadores, todo, y seguíamos haciendo lo mismo. No, antes buscamos otras opciones. De la casa del terror. La casa del terror. Había una casa que ya no valía 400.000 pesos, sino 300.000, pero tenía todavía como unos charcos de sangre secos. Ay. todos raros. ¿Qué es eso? No, eso era... Pero era más grande, sino que sí estaba muy No, mal. no, ahí espantaban. Sí, seguro. Y llegamos allá cuando después de más o menos 1 o 2 meses nosotros veíamos que entraban artistas a grabar en el estudio de nuestro amigo y pasaban artistas muy reconocidos. Nosotros decíamos, no, nosotros aquí atendiendo estos casos, no, pongámonos a aprender de esto, porque siempre era muy curioso porque ellos nos preguntaban muchas cosas de la parte de abogados y eran cosas que al principio no sabíamos contestar. Y es que en realidad el negocio de la música como tal es un negocio muy jurídico, Total. porque todo tiene que ver con abogados, todo tiene que ver con leyes, con contratos, y un mal contrato pues puede acabar la vida de un artista o puede llevarlo a la gloria. Eso lo decía el presidente de AIR de una gran disquera, de una major. Él decía, este es un negocio de abogados. El negocio de la música es un negocio de abogados porque si vas a mover cualquier cosa, tienes que llamar a un abogado para hacerlo. O sea, si vienen a los premios Grammy, tienen que traer sus abogados. Sus abogados, 100%. No, en serio, es algo que suena muy charro, pero así es. Y los abogados en la industria no se ven. O
sea, Son muy el pocos, público realmente son muy pocos. desde afuera no ve los abogados y realmente No, y que son muy tampoco hay pocos. muchos que se dediquen a eso que ustedes hacen. O sea, los abogados normalmente escogen el penal, el civil, laboral, administrativo, pero que sean abogados expertos en el entretenimiento, pues realmente son muy pocos. No, y sabes que también vimos que hay mucha terminología que viene de aquí de Estados Unidos, entonces cuando eso llega a Colombia es difícil para los artistas de allá hacer la transcripción, entenderlo. Incluso nos pasó a nosotros al principio, nosotros tampoco al principio lo entendíamos y nos tocó estudiar mucho. Lo que hoy exponemos en una charla de 15 minutos nos tardó casi 2 años en entenderlo. Entonces, después de eso empezamos con un cliente que fue Juan. Con Juan, él es un productor muy reconocido en Medellín y estaba en un contrato leonino de esos así enredados, completos. Entonces dijimos, no, vamos a meterle a esto. Y yo me acuerdo que fueron varios días donde nos fuimos derecho. Y teníamos en ese momento un practicante y nos fuimos derecho. Y el punto fue que se logró liberar de ese contrato. Eso pusimos tutela, demanda, denuncia, eso pusimos todo. Y llegamos Sacaron al todos los punto, conocimientos todo, y fue como, entonces, del ahí baúl. fue. Y el contrato fue terminado y él prácticamente volvió a nacer, entre comillas, y ese caso se volvió muy, muy público en Medellín. Ese fue como el caso insignia que los catapultó. Y fue muy Nos dio a particular. conocer en la industria, por lo menos en Medellín nos dio a conocer una industria incipiente que todavía no tenía formalidad u organización. Hoy en día uno ve más empresas que se dedican a eso, pero en ese entonces creo que si había una, eran muchas. Contémosle a la gente qué ha sido lo más difícil de ese proceso, de llegar hasta donde ustedes están en este momento como abogados, como que cuál ha sido la situación más compleja que les ha tocado vivir. Yo tengo una y también me gustaría escucharla de Andrés. Va. La primera es el tránsito de abogados a empresarios. Yo siento que los abogados les cuesta el trabajo en equipo, yo siento que los abogados no tienen mucho conocimiento de educación financiera, yo siento que los abogados viven más ese día a día de las situaciones, de los litigios, y ahí fue donde dijimos, no, o sea, esto ya no es solamente un grupo de abogados. Realmente, si queremos avanzar, dejar una huella y hacer historia, necesitamos volvernos un equipo. Y ahí fue cuando empezamos a creer que Destra era como una especie de tercera persona en la cual nosotros, más que buscar el beneficio de nosotros, buscábamos era el beneficio de la empresa. Entonces a la empresa le podía llegar en su momento, no sé, 3 millones de pesos, pero Andrés y yo nos seguíamos pagando medio salario mínimo en ese momento, porque queríamos que la empresa creciera, y eso al principio, por ejemplo, nuestros colegas se reían de eso, como así, los negocios llegan y eso se divide y ya. Nosotros siempre tratamos, no, a Destra le toca este pedazo, y a nosotros nos toca este pedacito y este pedacito. Y eso fue haciendo como la cultura dentro de la organización de avanzar como para empezar a encontrar una mejor ubicación, mejor personal, empezamos a usar mejores herramientas, empezamos a invertir en conocimiento, que era lo que de pronto veíamos que las otras firmas, nosotros empezamos con 10 firmas, realmente cuando iniciamos otras 9 firmas se crearon. En este momento, de las 10 solo estamos nosotros vivos después de este tiempo. Wow. Y fue porque entendimos mucho eso. Y también han tenido mucha credibilidad en el medio, ¿no? Que cualquier error que se comete en el mundo del entretenimiento se riega así como pólvora y así como la gente sube, baja. Es una Hay industria algo. muy pequeñita, es una industria así súper cerrada. Súper Que cerrada, es cualquier verdad. cosa buena o mala se sabe. Bueno, muchachos, ¿y a ustedes nunca les ha tocado como la gana, el deseo de ser artistas? ¿Ustedes tienen algún talento por ahí oculto? Yo creo que voy a decir algo muy polémico, y es que muchas veces el artista es el eslabón más débil de la cadena alimenticia del negocio de la música. Y eso nos parece triste, porque realmente somos muy cercanos a los artistas y nos encanta el arte. Aunque no somos artistas, realmente nuestro trabajo es escuchar música todo el día. Eso se fue sin filtro. No, es que es algo real y creo que tratamos de exponerlo muchísimo por las redes. Por eso, desde Destra, la propuesta siempre ha sido enseñar. Para nosotros el conocimiento nunca ha sido restringido. Al revés, antes a nosotros nos encanta que hayan más abogados que sepan de esto. Han habido litigios o negocios muy grandes que no podemos llevar porque los dos clientes quieren que nosotros seamos los abogados.
Ay, Entonces ay, al ay. final no nos podemos, nadie Pero puede- mejor porque lo que hacen es lograr un buen arreglo. Se intenta. Al Se- principio se se intenta, pero a intenta. veces hay... conflicto de interés. Porque Sí. fácilmente ustedes se pueden convertir digamos, en el El mediador, catalizador. un mediador como en una especie de arbitraje donde no hay un abogado representando a una parte o a la otra, sino que los logra llevar a un punto donde los dos se pongan de acuerdo y mucho más fácil se resuelven las Normalmente- cosas. Normalmente la industria tiende a eso, a generar una conciliación, porque un litigio afecta demasiado el proceso de un artista. O sea, 6 meses, un año que no saque música, lo afecta. Pero hay situaciones donde hay un cliente que es más bélico que otro y lo que hacemos es abandonar ese proceso, se los explicamos a cada uno, porque por lo mismo falta más conocimiento en nuestros territorios de esto. Y lo que tú decías también era muy importante. Cuando pasó lo de ese primer cliente, él hizo muy público esa situación en la que se liberó del contrato por sus redes. Y nosotros vimos eso, o sea, nosotros solucionamos situaciones de muchos empresarios y el agradecimiento era como, felicitaciones. Pero, por ejemplo, con los artistas era muy particular porque la verdad lo Mucha agradecían exposición. mucho, ¿no? Tienen exposición. Y lo agradecían. Porque ustedes son, de alguna manera, son parte de ese mundo. Son artistas también. Artistas del derecho, pero Yo artistas. les digo, yo hablo mucho con los muchachos y yo quiero ahorita la opinión de Andrés. Nosotros somos artistas legales. O sea, y más en un derecho, que no está tan explícito en un código. O sea, realmente aquí hay un acuerdo de voluntades donde Más la de parte- costumbre. claro, la parte mejor asesorada es la que mejor termina en el deal, en el negocio. Es verdad. Entonces dijimos, o sea, realmente en muchos casos nos toca crear doctrina y es muy bonito porque vemos que esa doctrina, por ejemplo, nuestros formatos de Destra están regados en toda la industria y al revés, antes de... Ahora necesitan de- un abogado de derechos de autor. No, y en vez de nosotros decir, no, ¿qué es esto? Al revés, entonces eso nos... O sea, cuando llega de pronto una contraparte con un formato de nosotros, somos contentos porque eso es una forma, incluso tratamos de actualizarlos constantemente para entregarlos. Entonces, no sé, Andrés, por ejemplo, ¿qué piensa de ese proceso? No, yo creo que dentro de la industria de la música, los poquitos abogados que hay, la mayoría son artistas. Muchos, o sea, Es yo por lo verdad menos que sí. conozco en Colombia varios abogados que son buenos en lo que hacen y son artistas. Y yo creo que eso está chévere, eso está bien. Pero Porque el también abogado tiene- entienden más el medio, ¿no? O sea, Claro, el y a hecho lo de mejor tener se esa... solidarizan también con el artista que están asesorando. Pero a mí me parece que el abogado tiene que ser más abogado que artista. El abogado tiene que tener muy claro el negocio, tiene que tener muy clara la norma que regula ese negocio que está asesorando y tiene que tener clarísimos los intereses que está persiguiendo o que está defendiendo. Porque a veces cuando el abogado también es artista, tiende ahí a... Hacer más figura que el cliente. Sí, tiende a resaltar más que el cliente y yo creo que hay una regla básica cuando estás trabajando para alguien, y sobre todo para alguien que es figura pública y está muy expuesta, y es que el que tiene que brillar es el cliente. Es bien importante eso que dijiste, Andrés, y me gustaría mucho que la gente escuchara cuál es la cruda realidad del artista colombiano frente a las oportunidades que tiene afuera, fuera de Colombia. Yo quiero tocar un poquito ese tema y también me gustaría que Andrés me diera su perspectiva. Lo que pasa es que pensamos muy diferentes en muchas cosas. Qué bueno. Y realmente eso nos ha complementado mucho. Yo quiero tocar más temas de la cruda realidad. Cuando los artistas colombianos que crean una de las mejores materias primas en la música del mundo se enfrentan ante una major, una gran compañía internacional, por lo general no tienen las bases para mejorar sus negocios. Cuando ellos se sientan al frente, muchas veces ellos no saben que hay un equipo financiero que ya hizo un estudio previo y les está ofreciendo un 5% de lo que ellos podrían llegar a hacer. Y muchas veces ellos entienden esa necesidad económica de esos artistas y saben los jugar abusan. con eso. Sí, porque cuando un artista de pronto que no ha visto mucho dinero, le hacen una propuesta por una cantidad de dólares relevante, que para ellos es relevante, ellos saben cuándo pararse al balcón. O sea, cuándo parar la negociación, hacerla más lenta. Hacerse los difíciles. Ellos saben identificar esa necesidad del artista. Entonces, yo siento que falta más, no solo conocimiento, yo creo que es más
la práctica de ese conocimiento en nuestro país y la creación de una industria más sólida. Y otro tema que me parece de lo que estamos hablando ahorita, que creo que es de la cruda realidad. Yo siento que un abogado que sea más artista que el artista no te va a brindar el panorama, al menos como nosotros se lo ofrecemos a nuestros clientes, y es mostrarles que además de la música hay algo que se llama la industria de la música, un poco más gris, un poco más fría, un poco más de contratos, un poco más de negocios. Nosotros le decimos a nuestros clientes que hay dos formas de ver esto. O esto es un hobby o esto es un negocio. Una de dos. Si es un hobby, no es nuestro prospecto de cliente, porque hemos visto la forma en la que Colombia ha cimentado esa huella en la industria. Y dos, o ves la música y tus creaciones como tus hijos, que es muy válido, insisto, lo respeto, tengo amigos que lo ven así y está bien, o lo ves como tus apartamentos, o sea, como tu propiedad intelectual. Que como tu patrimonio. Exacto. ¿Cómo hacer para que ese artista colombiano aprenda que cantar no es simplemente saber de notas musicales, sino que debe cimentar un proceso donde conozca, se asesore bien, que tenga un poquito de conocimiento? ¿Cómo podemos cambiar esa historia del artista colombiano? Sondra, tú nos preguntabas cuál era la visión del artista colombiano frente al mundo. Y yo voy a ser un poco optimista. Para mí, Colombia, Medellín sobre todo, está en una posición en Latinoamérica donde hay una actividad alrededor de la industria de la música muy importante. O sea, hay una cantidad de oportunidades sucediendo alrededor de este país y de esta ciudad en particular que merece que los artistas tomen esa oportunidad. Por ejemplo, nos dimos cuenta hace poco, próximamente una major va a abrir sede en Medellín. Wow. Va a tener sede física en Medellín, cuando siempre la había tenido en Bogotá. Y esto se da precisamente porque hay un movimiento importante alrededor de la industria de la música. O sea, los artistas de esta ciudad y de este país, como Colombia, tienen oportunidades. El tema es saber aprovecharlas. El tema es tener un equipo de trabajo adecuado, estar bien educado respecto al negocio de la música. No solamente es cantar bien, no solamente es cantar bonito y tener un buen producto, que es importante, claro, eso es innegable, hay que tener un buen producto. Pero también es saber del negocio, saber de quién te rodeas, saber cuáles son los objetivos en tu proyecto, tener un presupuesto, o sea, de verdad tomar tu proyecto de vida como un negocio, como una empresa, como un emprendimiento, algo que requiere organización, estructura y foco. Yo a veces pienso que en Colombia hay muchísimos artistas, pero como no conocen qué hay detrás del negocio de la música, entonces dan vueltas como en círculo, se quedan muchos años haciendo música, pero no salen de ahí. Y ese es el caso de miles de artistas, porque sí, realmente tenemos mucho talento. ¿Cómo hacemos para que la gente en Colombia que quiere hacer música, antes de meter plata en todas las redes sociales y en todo lo que hacen, en los videos, en hacer esa exposición, entiendan que eso es, como tú dijiste, es un negocio, ¿sí o no, Daniel? Es un negocio, o sea, no como que este es mi hijito que ya produje esta canción, no, estamos hablando de un negocio con una estructura de un negocio tradicional. ¿Cómo hacer que esta gente, estos muchachos, dejen de botar plata donde no la tienen que botar y antes de eso se proyecten y digan, bueno, ¿realmente yo quiero vivir de esto? ¿Realmente esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? Y darle así como ustedes, tocando de puerta en puerta y luego yendo por el gerente y luego abriendo una compañía en una habitación y luego ya la gran empresa que tienen. Hay algo que tú dices que me parece súper importante y es, primero, las ganas. Creo que ese es uno de los factores más grandes que medimos a la hora de ver la viabilidad de un proyecto. Que esa persona que dispone de su carrera artística como un proyecto de vida tenga las ganas suficientes para entender que eso es una carrera de resistencia, más que de velocidad. Eso no más es de que velocidad. De talento. Más que de talento, de resistencia. Sí. Perseverancia más que talento a veces. Y mira que hay algo súper importante. Sí, hay algo súper importante y es que ¿cómo hacemos el cambio? No es que ellos se conviertan en abogados, ni en contadores, ni en administradores. Es tener una noción básica de su negocio. Y que entiendan que necesitan la gente que sabe. Porque es que muchas veces no es que yo canto bueno, ya con eso tengo. No, necesitan un equipo, necesitan una persona que los oriente jurídicamente, uno que los oriente en el mundo de la producción, hacia dónde ir, uno que les maneje las redes. O sea, eso es un equipo con una empresa, con gente que cada uno cumple una función diferente. Total. Hay una primera parte
que vemos en los proyectos, que es como la primera meta de llegada, que se llama la autosostenibilidad. Es que los artistas puedan vivir de su arte. Que es bien difícil. Exacto, esa es una barrera que... Es por más lo fácil general- litigar. No, y te voy a decir una cosa, de cada 10, 2 pasan esa barrera por eso, porque el primer día de tu carrera artística no es cuando empiezas a cantar, es cuando te sientas y determinas que este va a ser tu proyecto de vida y empiezas a pensar en el cómo hacerlo. Todos quieren ser el artista más grande del mundo, pero la clave es el cómo. Y ahorita hablamos de algo muy importante y por eso yo digo que el conocimiento es lo que puede hacer un cambio. No es lo mismo o no vemos el mismo resultado de un artista que llega a nuestra firma a preguntar qué es un split, que es un documento básico dentro de la composición musical, o nos pregunta qué es una regalía. Cuando un artista no sabe qué es una regalía y lleva 15 años cantando, para nosotros no es que lleve 15 años de carrera, apenas la va a empezar. Claro. Porque va a conocer las bases de su negocio. Sí. A diferencia Si de no saben otros... cómo monetizar lo que hacen, están perdidos. Y que son conceptos que son muy básicos de esto que hacemos, a diferencia de otro artista que sin ser abogado entiende, se asesora, pregunta, es curioso, le da la milla extra a esto y en cuestión de un año nos llama y nos dice, listo señores, el negocio es este, tengo esta persona que va a hacer esta inversión se va a utilizar bajo este presupuesto va a ir orientado con esta cantidad de canciones, Tienen un estas plan. canciones van a generar estas regalías si llegamos a, o sea, ya ellos Ya no lo visualizaron preguntan- como un negocio y tienen un plan. Exacto, incluso han habido muchos casos donde el artista con esta información que le brindamos la profundiza e incluso nos presenta a nosotros planes que ellos mismos crean y buscan la viabilidad o la validación, pero al final ese plan lo crean ellos, de cuenta de su conocimiento sobre el negocio de la música. Entonces yo creo que ahí es donde empieza a haber un cambio y eso se ha visto muchísimo, como decía Andrés, que realmente ya hay muchos empresarios musicales. O sea, ya hay muchos artistas que no solo quieren ser artistas, sino que quieren ser empresarios de la industria de la música. Y eso para nosotros es yo creo que un crecimiento abismal. Magnífico, muchachos. Eso, todo lo que nos han contado me parece increíble porque sé que mucha gente que está escuchando, que los está escuchando esta noche, no conocen de los pormenores, de lo que hay detrás de la vida de un artista. Vamos a contarle a la gente, me encantaría que nos pudieran compartir la historia de algún artista donde podamos mostrar la cruda realidad de todo lo que se hizo, en qué falló, para que otros aprendan de esos errores y podamos darles como unos tips a todos esos artistas nuevos que están empezando su carrera y que muy probablemente están perdidos y no saben por dónde comenzar. Uy, buena pregunta. Esa pregunta está carnuda. A ver, yo no podemos decir nombres por temas de confidencialidad, pero conozco de cerca el caso de un artista que lo atropelló la fama. Literalmente lo atropelló la fama. Se volvió viral en redes con un video cantando en su colegio. El artista recibió muchas propuestas, muchas oportunidades y antes de firmar no se asesoró. Ay, No ay, busco un ay. abogado, no busco un manager que supiera la industria, no busco a alguien con experiencia y firmó un contrato que no fue el más conveniente para él. Ahorita él está otra vez retomando y tratando de sacar adelante su carrera después de perder esa oportunidad y esa ola de exposición que tuvo con la viralidad de su video y entendiendo paso a paso cómo se trabaja con una compañía discográfica. Esto pasa cuando te atropella la fama porque no tienes un equipo de trabajo, una estructura, no estás preparado para cuando se te pega un tema, cuando se hace un tema exitoso. Entonces, podríamos decir que esa es una historia cercana. ¿Qué recomiendo yo personalmente para ese tipo de cosas? Número 1, educación, educación y educación. Así Punto. es. En O sea, todos sí. los campos de la vida, el que no está educado, pues Nada, está perdido. El éxito Oportunidad es más preparación. el éxito es oportunidad más preparación. Si te llega una oportunidad y no estás preparado, chao. Se te fue esa oportunidad. Ni la viste. Se te pasó por delante y no te diste cuenta. así Entonces, estar preparado es muy importante. Y educarse del negocio, entender cómo son las dinámicas, todos los días tener esa curiosidad por aprender algo nuevo. 2,
equipo de trabajo. Si no tienes un equipo de trabajo actualmente, es bueno que por lo menos empieces a ver quién podría servirte, que empieces a mirar qué perfiles necesitas, a quién necesitas en tu equipo de trabajo. Es súper importante rodearse de personas que te ayuden a crecer. 3, diría que pues ya un tema muy técnico, que estés afiliado a una sociedad de gestión colectiva, que tengas tu catálogo organizado, que sepas qué has creado y con quién. Eso es importante a la hora de recaudar las regalías. Y 4, no firmes absolutamente nada antes de leerlo o hacerlo revisar por un profesional. Y 5, de pronto, si les queda que tengan talento. Ah, no, hombre. Yo quiero decir algo porque es algo muy polémico. Sí, y es sí, que el sí. talento... La cruda realidad. No, hay todos gente que tienen dice, talento. no, el talento no importa. Otra vez dice que sí, no, es que es lo más importante. Para mí el talento es extremadamente importante tenerlo. Eso es casi que un prerequisito. Es la materia prima. Porque si tú vas a mostrar algo, se te da la oportunidad de mostrar algo y no tienes el talento preparado, no caes en el ritmo, no estás afinado, no tienes una grabación de una calidad pasable, mediana, se te perdió esa oportunidad. Entonces, para mí el talento es casi que un prerequisito, es la materia prima, pues. No es lo más importante, pero es un prerequisito. Yo también tengo una opinión frente a eso, y es que realmente este es un negocio en el cual se crean comunidades. Entonces, los artistas de pronto que inician muy animados y no tienen ese talento, les cuesta más crear esas comunidades. Hay artistas que tienen un producto tan particular, tan diferencial, que el proceso para crear comunidades se vuelve mucho más sencillo. Y lo vivimos, tengo 2 casos que me parece chévere contar. Tuvimos un caso de un artista que hoy es muy exitoso, que empezó cantando en los buses. Empezó cantando en los buses en la ciudad de Medellín. Era un artista que ya tenía un producto muy diferente. Entendió, se agrupó, firmó un par de negociaciones y ese talento se pudo volver exponencial. Se juntó con un par de personas, se hicieron unos cuantos acuerdos, había ya un presupuesto y hoy es un artista mainstream en Colombia. Creo que podría decir ya que en Latinoamérica con el tema que salió antier. Eso me parece muy curioso. Ya sabemos quién es. Eso me parece muy curioso porque ahí es donde uno ve que realmente su talento no ha cambiado desde hace 1 año y medio. Es el mismo talento, solo que en la primera versión era un talento sin equipo, sin estructura, sin dinero, porque realmente eso es una empresa. Yo tengo que invertir para poder recibir. Si es que si yo no invierto tiempo, energía, dinero, yo no puedo pretender sacar el tema número 1. Eso es una excepción. Gran mentira. La cruda realidad es que se necesita. Esa es la excepción. Eso solo pasa 1 entre 1000, pero pasa. Pero 1 entre 1000. Y muchas veces esa excepción daña esa mentalidad de persistencia en los otros y quieren pegarse ya. Empieza como un desespero. Genera la esperanza. Esa esperanza que se puede. Y el otro artista. Tuvimos otro caso. Ya este era de un artista con muy buen reconocimiento, con una carrera muy sólida, pero que no entendía muy bien el tema de las regalías. Y tuvo un caso que casi le permea sus relaciones familiares. Él había alojado parte de su música bajo un canal de distribución que otra persona se lo había puesto y él no estaba recibiendo regalías de una canción que fue muy exitosa. Él nos llama y nos dice, muchachos, me están robando. Y yo estoy seguro de que es este familiar. Y era alguien muy cercano a él. O sea, todo estaba muy difícil. Cuando empezamos a analizar, hicimos toda la investigación, hicimos todo el proceso de recaudo, nos dimos cuenta que simplemente había alojado su música en una plataforma con un usuario y una clave. Y que la plata ahí estaba la plata. Estaba. Mira qué chévere que tocaste ese tema, porque yo sé que hay muchos artistas, digamos que no pues de la connotación de los grandes, de los que ya suenan a nivel internacional, que han hecho ese proceso, digamos, están monetizando, pero se quedan ahí y no saben cómo recaudar el dinero, y los dineros están ahí. ¿Cómo pueden estos artistas saber si tienen plata por ahí pendiente de recoger, o cuál es el canal para lograr que ese dinero llegue a sus bolsillos?
No, nos tienen que llamar. No, pero Aquí dejamos el usuario, @extralegal. Es que no, Pero- hasta ya no llegamos. Pero no, pero pues para responderles un poquito, realmente, primero, también pasa mucho. No, es que yo tengo regalías represadas. Ok. Y van a ver y no. Miramos las reproducciones y tiene un poquitico de reproducciones, entonces pues uno le dice, hey, no es que tenga regalías represadas, sino que es que pues no las ha generado. Pero cuando ya Ok. hay artistas Eso que está tienen bueno. canciones con una buena audiencia, con una buena cantidad de reproducciones, uno empieza a identificar en qué territorios fueron utilizadas esas canciones. Y cuando ya conocemos los territorios, vamos a las sociedades o compañías que se encargan de recaudarlas. Realmente es un trabajo casi que de país por país. Ya. Y hay grandes sorpresas, porque ha pasado con artistas que de pronto tienen mucho reconocimiento, pero Nada de regalías. pocas regalías, porque realmente su trabajo, el mal del mariachi, artistas que hacen shows y shows y shows y shows y shows, pero no les llega nada en regalías. Como también nos ha pasado de otros que son un poquito más ocultos al mundo de la fama y el reconocimiento, Y reciben muchas pero reciben regalías. muchísimas regalías. Entonces, ahí es cuando vemos como esa dicotomía entre entender el negocio, diversificar mis ingresos dentro del negocio de la música como artista. Si mi 100% está llegando de los shows, mi negocio no es el mejor, aunque esté haciendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque el día que se acaben los shows, ya lo vimos con una pandemia, Ya no hay se más cortan dinero. todas las fuentes de ingreso, pero el artista que está recibiendo por regalías, el artista que recibe de sus shows, el artista que recibe de su imagen, el artista que recibe de sus composiciones, el artista que recibe del uso de su marca, el día de mañana una se frena y las otras están ahí. Ese es el verdadero empresario musical. Claro, pero Ese es que el, verdadero. el artista, el joven o la persona que se dedica solamente a producir música, de pronto desconoce que hay alrededor de esa figura, de ese personaje, que es un producto comercial, una cantidad de cosas que puede monetizar. No conocen ni cómo hacerlo, ni que pueden hacerlo tampoco, o tampoco creen en ellos mismos. Puede ser que solamente dicen, no, yo voy a cantar y voy a pegar una cancioncita, y entonces ahí que me suenen en la radio, y de ahí por ahí me voy, pero como que no tampoco tienen el conocimiento o la visión de lo que puede generar el hecho de ser artista, de ser reconocido y gustarle a mucha gente. Realmente creemos que no es que el artista esté guardando sus regalías mientras se toma el tiempo de cobrarlas. Por regla general, o lo que hemos visto en nuestra firma, es que ya hay alguien que está monetizando eso. Ya hay una persona que entiende el negocio y que sabe Y se aprovecha del artista. el valor que tiene esa canción. Sí, y probablemente. yo tengo Al una artista teoría. lo roban mucho, ¿no? Yo tengo una teoría y yo también quiero el punto de Andrés. Para mí, a nadie roban en la industria de la música. No. Hay buenos y malos negocios. A ti nunca una disquera te va a poner un revólver o te va a amenazar con firmar, no. Bueno, es verdad, pero ¿sí crees que de pronto se aprovechan de la ignorancia del artista? Hay donde viene un tema, y también quiero escuchar la opinión de Andrés. Yo creo que hay dos tipos de artistas, que a Andrés me regañan por esa diferenciación, pero pues que eso es lo que yo veo. Yo veo que hay como unos artistas 1.0 que son los de, yo creo que un poco de la generación pasada, que delegaban todo ese trabajo administrativo en sus disqueras y ya. Ellos iban, cantaban donde les dijeran y adiós. Ahí Recibían terminó. su dinero y ya. Esos artistas, por lo general, tienen muchas situaciones en conflicto. Pero hay otros que son, yo los llamo más los 2.0, que son unos artistas, por lo general, más nuevos, que se han interesado por conocer acerca del negocio. O sea, que lo dominan, que incluso son independientes, crean sus disqueras, se empiezan a incursionar. Que se educan. Que se educan. Entonces, ahí es donde llegamos al principio lo pensábamos, al artista lo estafan. Pero después dijimos, no, hay artistas que hacen buenos negocios y hay artistas que hacen... Tú tienes una propiedad, porque así es como se ve una canción dentro de la industria de la música, un apartamento, propiedad intelectual. Y tú decides qué tan barato o qué tan caro lo vendes. Sí, es verdad. Si tú crees que tu producto es barato, lo vas a vender barato. Si tú le das valor a tu producto, ahí es cuando empieza a generarse como una expectativa de escasez y de valor.
y esos artistas que empiezan a conocer más del negocio, empiezan a hacer mejores contratos y mejores contratos. Entonces te dicen, antes la panacea del negocio era un súper adelanto, un adelanto para hacerlo más gráfico, es como un anticipo de regalías, es una Sí. forma de retener al artista con su exclusividad. Y que firme. Y que firme y y no se preocupaban qué cláusulas, que eso no les interesa, Con con tal tal de de que me la llegue mi cifra fuera platica, grande. ya. Sí, es Hoy verdad. en día vemos artistas que ya esa no es su Ya ilusión. echan números, ya echan números. Claro, y ya te dicen, ve, yo no quiero un adelanto, pero yo quiero unas mejores condiciones contractuales. Y eso para nosotros es música para nuestros oídos, porque de alguna u otra manera son artistas que no ven el corto plazo, sino que ya entienden lo difícil que es recuperar un adelanto de regalías. Claro. Entonces, yo creo, insisto, no estafan a nadie. Hay buenos y malos negocios. Hay artistas bien asesorados y hay artistas o mal asesorados o que no se asesoren. Bueno, y para terminar, quisiera que les contáramos a los que nos escuchan, ¿qué pasa con esos artistas que deciden emigrar? Que ya dijeron, bueno, Colombia me quedó chiquito o quiero probar suerte. ¿Qué pasa con ese artista que decide salir a buscar su fortuna? Bueno, si quieren, para cerrar el tema anterior, yo creo que al artista sí lo estafan a veces. Y entonces ahí yo les dejo mi tarjeta para ver cómo es que es la cosa ante la fiscalía. Total. Bueno, no tanto lo estaban, pero sí se aprovechan un poquito de la ignorancia. Sí, yo también Y creo no que sí, toman sí es con la ignorancia. Sí, no toman como el trabajo de ir a asesorarse y ver antes de firmar el negocio. Pero es que eso qué estás pasa pasando. en nuestra cultura, bueno, de pronto en todo el mundo, el hecho de no conocer ciertas cosas de los negocios en los que se metan genera que otros que sí sabe se aproveche, porque finalmente el conocimiento es poder, pero la gente no entiende eso. Y el poder, para poder adquirirlo, pues hay que ir y tomarlo. O sea, si no hay, en Colombia no hay universidades que ofrezcan el negocio de la música como tal, pero entonces por lo menos haga cursos, lea, busque apoyo de gente que ya ha hecho el negocio. internet, hay mucho Exacto, contenido. todo se puede aprender por internet. Entonces, la ignorancia no es como el óbice para decir que la gente no puede conocer de negocio, porque si bien es cierto, no hay la infraestructura para que la gente aprenda de manera formal, institucional, sí existen muchísimos canales para llegar a ese conocimiento y no llegar tan ignorante para que no les den en la cabeza siempre que van a hacer un negocito. Total, 100%. Y bueno, respecto a la pregunta que tú nos dices respecto al artista que migra, a ver, yo creo que a nivel de negocio es muy estratégico trabajar un territorio donde no sea tan costosa la pauta, donde te des a conocer y tu música guste. Yo creo que cuando el artista migra a otro país es porque ya tiene éxito en su territorio. Los grandes artistas, por lo menos en Colombia, migraron a Estados Unidos, quisieron empezar a trabajar en el mercado de los Estados Unidos cuando ya tenían ciertas audiencias de ciertos territorios trabajados en Latinoamérica, cuando ya eran relevantes, ya tenían número uno, posiciones en radio, cuando ya habían hecho un trabajo importante. Yo conozco artistas que quieren empezar a trabajar desde Miami o desde Estados Unidos y empezar a pegarse en Latinoamérica o trabajar los territorios de Latinoamérica. Para mí eso no tiene mucho sentido. Primero porque Estados Unidos es un territorio costoso de trabajar y segundo, a lo mejor tus audiencias no están allá. Para tú llegar a Latinoamérica tienes que trabajar Latinoamérica. Si tú cantas reggaetón, empieza por Latinoamérica. Hay mercados ahí importantes que a lo mejor son una oportunidad no tan costosa para empezar a trabajar tu carrera como artista. Y bueno, un artista que migre, si ya ha pasado este proceso que te comento, tiene que tener muy presente que ya está empezando a generar regalías en otros territorios, que a lo mejor lo hacía antes, pero no eran sus territorios más relevantes. Entonces es importante tener estructuras de recaudo de esas regalías en otros territorios. Y si no sabe cómo hacerlo, pues entonces se comunica con ustedes y ustedes le enseñan a hacerlo, o ustedes lo hacen por él. @extralegal, aquí el Instagram, pauta 2.0. No, realmente la idea de nosotros con el contenido que hacemos en las redes es precisamente eso, darle un poco de información a los artistas que nos siguen para que precisamente tengan herramientas. Si ellos no tienen la capacidad de pagarnos una asesoría o de contratar a otro abogado o un asesor que les ayude, que por lo menos tengan Sepa lo información y mínimo. herramientas, sí, que por lo menos sepan algo, algunas bases que les permitan a ellos ir un poquito más allá. Entonces, básicamente, yo creo que en eso se resumiría la estrategia para un artista que migra. Vamos a darle unos tips muy concisos a los artistas colombianos que están empezando en el mundo del entretenimiento. Yo tengo uno. Para mí el primero. Va. Lo que
el tiempo, el dinero, la energía que utilizan para aprender más del negocio de la música no es un gasto, es una inversión. Y puedo dar ejemplos claros y he visto procesos reales donde esa inversión se devuelve. O sea, donde esa inversión, donde conocer y entender se convierte en mejores y más grandes negocios. Entonces, para mí es inversión en educación sobre el negocio de la música. Ese para mí es el primer y más fuerte tip que yo puedo aconsejar después de lo vivido en esos casi 5 años. Mi segundo tip sería, paradójicamente, después de todo lo que hablamos, trabajar la calidad del producto. Los artistas que empiezan por Hay mucha la competencia. carrera, hay mucha competencia. Y por el Es afán verdad. de querer hacerse famosos y pegarse y ser exitosos, descuidan esas horas de estudio que les da afinación, ritmo, diferencial. Y creo que eso es supremamente importante para un artista que está empezando. Crear su propia marca auditiva, su propio diferencial frente a los otros 10.000 artistas que están tratando de salir adelante. Entonces ese sería mi segundo tip. Tengo el tercero, no, yo creo que se nos pueden ocurrir varios y la verdad eso lo veo como información de valor. Hay un activo intangible que es transversal a toda la carrera del artista y es su marca. A veces la marca es el activo intangible más olvidado del artista. Es inconcebible que una persona trabaje 1, 2, 3 años gastando dinero en crear y en posicionar música y no tiene su marca registrada. O sea, no, ese es uno de los casos más frecuentes en la firma. Ve, llevo 4 años trabajando y mira, este artista se llama igual que yo y ya tiene la marca registrada. Ay, Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Porque, sí. porque es que ahí es donde hay dos opciones. O te toca hablar con esa persona que la registró y llegar a un acuerdo económico, donde el artista no va a empezar en cero, sino en menos X cantidad de dinero, que de entrada eso lo hace poco interesante para un inversionista, o le toca cambiarse el nombre. Y otra vez empezar de y cero. otra vez empezar de cero. Es que realmente cuando los artistas posicionan una marca que está protegida, que es de ellos, al final va a ser mucho más sencillo posicionar una canción. Cuando tu marca es valiosa, cuando tu marca está en trending, sacar una canción ya no es tan costoso, ya no hay que pagar tanto, ya no hay que... ¿Por qué? Porque ya hay una marca valiosa de donde viene la música. Entonces, el tip es, el primer paso, proteger su principal activo intangible, su marca. ¿Ese es cuál? ¿El tercer tip? Es el tercero. Bueno, el cuarto sería construir tus relaciones. La industria de la música es una industria de relaciones. Es una industria de estar conectado con las personas correctas, que te ayuden en el momento correcto. Entonces, el cuarto sería construir relaciones, mucha humildad. Hay artistas que porque empiezan a irle bien a su carrera, empiezan a crecerse un poquito, y la humildad es súper importante para construir esas relaciones y mantener en buen contacto con las personas indicadas. Para mí ese es un tip fundamental, porque permite que crezcas rápido o que tu proceso se demore un montón. Entonces creo que ese sería el cuarto tip, construir relaciones. Yo tengo otro tip. Otro tip. Aprovechemos el espacio para eso. Que realmente, si yo fuera un artista que estuviera iniciando, para mí sería muy valioso como escuchar este tipo de cosas, porque nuestra función ha sido de ser abogados satélites. Nosotros nunca hemos sido abogados de un solo proyecto. Realmente no le vemos mucho sentido a eso, porque en ese momento tenemos 70 clientes activos y todos los días pasan cosas en las cuales, si a uno le ocurre, podemos blindar a los demás y podemos aprender Claro. de esas situaciones. Crecimiento mutuo. Claro, y una de las cosas que vemos es que muchas veces el artista no tiene claro, o el equipo del artista no tiene claro, un plan de trabajo. Eso es inexistente y realmente creo que eso puede hacer la diferencia entre cerrar Una carrera de negocios. éxito Claro. y una carrera fracasada. Mira, por ejemplo, te cuento un caso muy real que hemos vivido y es, se siente el inversionista, se siente el artista, un prospecto inversionista, porque realmente es una carrera que exige gastar dinero para mover, posicionar una canción y no tienen claro cuánto necesitan. Te dan una cifra al aire. Cuando nosotros somos abogados del inversionista en el negocio de la música, cuando un proyecto musical nos da una cifra en el aire, cortamos. Porque de entrada esto es un negocio de riesgo, por eso genera tanto dinero. Claro. A mayor riesgo, mayor ganancia. Y si el artista
no tiene claro qué hacer con el dinero, el riesgo se multiplica por 1000. Claro. Entonces, realmente el tip como tal es tener un plan de trabajo claro, con costos, con egresos, con posibles ingresos. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Extraordinario. Yo creo que hemos entregado en este episodio más información que lo que muchos artistas han recibido en toda su carrera artística, musical. Y sería interesante que todos pudieran escuchar y si tienen dudas, pues obviamente contactarlos y llegar al fondo de lo que necesitan saber y no ir tan perdidos, porque la cruda realidad de nuestro artista colombiano es que está completamente perdido. La ignorancia es demasiada y eso hace que por eso muchos empiecen y pocos terminen. Entonces sería brutal que pudieran tener este tipo de información, acceso a los que saben y escuchar los tips que me parecen valiosísimos. De hecho, los vamos a sacar así en puntos específicos para que la gente los tenga presentes y de verdad, muchachos, les agradezco muchísimo que hayan sacado el tiempo en esta bella ciudad que nos estamos perdiendo la noche, pero creo que ha valido la pena sacar el tiempo para poder contar un poco lo que es la industria musical, que hay muchísimo, muchísimo que contar, pero que este es un muy buen comienzo para orientar a la gente y que se interese en empezar a educarse y saber hacia dónde seguir en este mundo del entretenimiento. No, muchísimas gracias a ti. Yo creo que esos espacios son muy gratificantes porque sintetizan todo eso que hemos vivido y lo transforman en conocimiento aplicable. Y yo creo que si los artistas empiezan a tener esta percepción, esta big picture de su negocio, yo creo que sus resultados pueden ser, diría yo, exponenciales. No sé, ¿qué opinas frente a eso? No, una última ñapita, no vayan a firmar nada sin antes leerlo. O antes de contactarlos a ustedes. Sí, total, 100%. Eso es un error muy común que firman cosas sin leerlas. No, Sandra, muchas gracias por la invitación. La verdad, nos disfrutamos mucho este podcast. Y nada, espero que la información que hayamos dado haya servido para algo. Mucho 100%. contenido de valor. Estoy segura que van a agradecer muchísimo esta oportunidad de escuchar todas las cosas importantes que ustedes tienen para compartir. Y de verdad agradecer a todos los que nos están escuchando. Esperamos que esto les pueda cambiar la vida, porque ignorar la situación no nos exime de las consecuencias, pero ya conocer la situación y continuar en el error, pues nos hace cómplices de él. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos luego en otro capítulo de La Cruda Realidad. Gracias a ti. Gracias, chao.